Te veo y te escucho bárbaro. Bueno, a ver, poneme en plano amplio, así ve dónde estamos. Y cambiame un poco las figuras de atrás, porque estamos tomando las pantallas. Estamos en un teatro, Jorge. Poneme imágenes de la ciudad, del dron. Fíjese lo que es esto, estamos al mismo nivel de los canales de Buenos Aires, con nuestras pantallas. Ahí están las pantallas, ahí se está viendo Santa Fe de noche, la tenemos de día. Tenemos el equipo de trabajo, tenemos 5 cámaras que nos están tomando HD, son 5 pantallas también. Esto se hace desde la capital de la provincia, en Santa Fe, y acá hay una GoPro. Ahora se ve al revés, estamos tomándonos nosotros, y ahí se ve usted a la izquierda, si se alcanza a ver, la GoPro que está tomando de atrás. Bueno, lo decimos con mucho orgullo, porque trabajamos desde el interior para hacer buen periodismo, pero para tener también la mejor tecnología. Y por eso queríamos tenerlo a usted, o a vos, lo trato con todo respeto. Sí. Obviamente que tuteame con total tranquilidad. Bueno, porque lo escuché en muchas ocasiones, o te escuché en muchas ocasiones, y es sorprendente la claridad con que das los conceptos. Porque no vamos a hablar solamente del COVID, porque muchos dicen, otra vez hablar de COVID. No. Mi idea es, después de haber escuchado muchos reportajes tuyos, de haber tenido la posibilidad de haber hecho varios, hablé con Marta Cohen, por ejemplo, que creo que la conocés. Sí. ¿Tenés el audio de Marta Cohen? ¿Lo podemos poner en un ratito? Sí, lo podemos. Mirá, nos decía esto Marta, y esto quiero que sirva para comenzar. Bueno, Marta ha sido premiada con una membresía del Reino Unido. Estamos hablando de una profesional extraordinaria, una médica pediatra, creo que también es, que ha logrado tomar dimensión en Inglaterra. Decía esto. Mi visión es que la pandemia no va a terminar de golpe en todo el mundo. La pandemia va a terminar primero en los lugares que hagan mejor lo que yo llamo los 3 pilares. Uno es la vacuna. La vacuna va a ser una gran ayuda, pero la vacuna no es la panacea. Deja gente sin inmunidad, porque no es 100% efectiva, o sea que deja gente sin inmunidad, y además con el tiempo va a ir decayendo. Por eso es que va a haber que dar las dosis de refuerzo. El segundo pilar es la responsabilidad individual. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar con el distanciamiento social, con la higiene de manos y con el uso del barbijo todo el tiempo, inclusive los chiquitos, mayores de 3 años también. Y el tercer pilar, el testeo masivo. Los gobiernos tienen que hacer testeos masivos. Eso fue lo que pasó con Corea. Corea tuvo 390 muertos solamente, porque ya en abril estaba haciendo 1,5 millones de test diarios. Y Argentina está haciendo 24.000. Y cuando viene el verano ahora ya no va a haber que hacer más cuarentena. Y eso es el mejor caldo del rebrote, que fue lo que pasó en España. Entonces Argentina puede evitar el rebrote si hacemos las 3 cosas. Bueno, esta nota fue hecha en principio de diciembre. ¿Qué cambia de esos 3 pilares que, por eso me parece muy importante, porque Marta Cohen no es cualquiera, es alguien muy valioso como para tener en cuenta? Y Jorge, te doy el pie para empezar la charla que va a ir por estos puntos, preparada y analizada. Es una nota que tiene preguntas que me gustaría que la gente les escuche a las respuestas. Te escucho. Mira, en primer lugar, los 3 puntos que señala Marta son 3 puntos que siguen siendo absolutamente correctos. Hemos aprendido en el último mes y medio, desde el momento que vos grabaste la nota, algunas cuestiones más. Entonces, ¿qué hemos aprendido ahora con este mes y medio de diferencia? Primero, que las vacunas realmente están siendo muy efectivas. Muy efectivas en cuanto a prevención de infección y realmente una efectividad pasmosa, cercana al 100% en cuanto a la prevención de infecciones, cursos graves. Es decir, si vos te vacunás, no vas a padecer un curso grave de la infección prácticamente en el 100% de los casos. Esa es una enorme noticia, y en base a lo que vimos en las últimas 2 semanas en Israel y el Reino Unido, donde se avanzó mucho, las vacunas no solamente previenen la infección, cosa que ya suponíamos y sabíamos, ahora lo sabemos con mayor seguridad, sino que están previniendo también la transmisión. Una cosa es que si vos te vacunás no te infectes, y otra cosa es que si vos tenés un contacto estrecho a un vacunado puedas transmitir la infección. Entonces, los resultados también son muy buenos en cuanto a evitar la transmisión de la infección por parte del individuo vacunado. El segundo punto que plantea Marta también es correcto, es decir, incluso los vacunados tienen que mantener todas las medidas de protección, básicamente distanciamiento, uso de barbijo y medidas higiénicas.
Y lo que ha asomado como dato preocupante en el último mes, que realmente es un dato preocupante, tiene dos facetas. Primero, la tremenda inequidad en la distribución mundial de las vacunas. Hay un puñado de países que concentra el 70 o el 80% de las vacunas ya administradas, y tenés hasta el día de hoy 110 países de los 200 que componen el mundo que no han recibido una sola vacuna. Y esa inequidad realmente es tremendamente grave. Es grave en dos sentidos. Primero, por razones humanas, porque todas las personas tienen derecho a vivir y tendrían que tener todos acceso a la salud. Y segundo, porque incluso es un mal negocio para los países que han concentrado compras enormes de vacunas. Porque mientras en otras latitudes, si te hablo por ejemplo en Sudáfrica y Brasil, el virus sigue circulando, se generan mutantes, nuevas variables. Hay dos que nos preocupan mucho. Uno es la variante P1 en la zona de Manaus, en Brasil, y otra es la variante de Sudáfrica. Y esas variantes, si siguen circulando y no logramos parar lo que es la amplificación del virus, esas variantes ya nos han mostrado que tienen capacidad de evadir parcialmente la acción protectora conferida por las vacunas. Entonces, eso de no tener una dimensión universal en la aplicación de las vacunas es malo desde el punto de vista solidario y humanitario, y es muy mal negocio también para las potencias centrales, pero bueno, evidentemente está costando mucho resolver esta situación. ¿Se dieron cuenta por qué quería salir con Jorge al aire? Es claro, es además interesantísimo todo lo que desarrolla, y perdón que sea tan... Que lo alabe, que te alabe tanto, Jorge, pero era una nota que quería hacer. Ahora, prepárate. ¿Estás preparado? Porque mirá que viene un ping-pong de preguntas. Quieras. Bueno. Lo que quieras. Los chicos, ¿tienen el sistema inmune? Sí, los chicos tienen. Mira, hay una diferencia en los chiquitos que hablamos del neonato. Neonato es el chiquito hasta que cumple el primer mes de vida. Pero por fuera del periodo neonatal, los chicos tienen una respuesta inmune, y en ocasiones mucho mejor a los que tenemos lo que ya no somos chicos. Entonces, realmente incluso frente a SARS-CoV-2, frente a este virus, llama la atención que, contradictoriamente con lo que pasa con las personas grandes, los chiquitos en el 99,9% de los casos cursan formas leves. Entonces sí tienen respuesta inmune los chiquitos, y segunda contestación a lo mismo, todavía no han sido incluidos en los procesos de vacunación. Dentro de poquito empezará el primer estudio y calculo que va a andar muy bien la vacunación también en chiquitos. Bueno, cuando vos decís chiquitos, ¿hasta qué es chiquitos? ¿10, 11, 15, 9? Mira, edad pediátrica, ningún ensayo de fase 3, que son los grandes ensayos de vacunas, tomó menores de 16 años. Entonces, en términos, la edad pediátrica es esta, digamos, menores de 16 años, con la particularidad de los chiquitos que apenas llegan al mes, que eso es el periodo neonatal, y que sí tienen un comportamiento muy singular. Pero entonces, edad pediátrica, menores de 16 años. Bien. Las mujeres embarazadas transmiten al niño que está por nacer con COVID, mujeres embarazadas que tienen coronavirus, ¿transmiten el coronavirus al niño por nacer? Tienen posibilidad de transmitir. Cuando vos ves los trabajos que han estudiado esto, que son trabajos básicamente del Reino Unido y Estados Unidos, los más numerosos, lo que se ve es que la frecuencia de transmisión tomada globalmente es baja. Es decir, que la mayoría de las mamás no transmiten la infección al feto, pero sí hay documentados casos claros de transmisión, y que algunas veces resultan en el aborto del chiquito que en la panza de la mamá. Entonces sí pueden transmitir la infección. Bien, vamos al tema clases, que a muchos papás les interesa porque, bueno, acá en Santa Fe arrancan el 15 de marzo, en Buenos Aires ya hay otro sistema. ¿De qué depende la continuidad que se dé, Jorge, de las clases? ¿De la logística, de la infraestructura, de los testeos semanales o de una educación híbrida? ¿Cuál es la clave de todo esto? Que por ahí es una pregunta tan amplia, pero bueno, te la dejo para que la desarrolles.
Depende de los factores que vos mencionaste en gran medida. Es decir, hay toda una logística que involucra el transporte, el sistema de burbujas, la inmunización de los docentes, que ahora comenzará y es una muy buena noticia, el distanciamiento social, y todo eso en el marco de la problemática que dos escuelas diferentes pueden ser. Una escuela con un parque de 200 metros, no es lo mismo de una escuela en un barrio más humilde donde hay aulas que tienen que albergar. Entonces la logística va a ser diferencial y va a ser, como vos decís, híbrida. No estamos hablando de un retorno a las clases en forma presencial como en el periodo prepandémico. Tiene que ser un retorno mucho más pautado. Y después otro factor que hay que considerar es, en estos momentos, la Argentina está con una curva de contagios descendente, pero si nosotros con el cambio estacional comenzamos a reflejar lo que pasó en Europa y Estados Unidos y comienza a ascender, nos tendremos que replantear la continuidad de las clases. Es decir, tiene que haber un monitoreo en forma semanal. Y vos fíjate que Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, estuvieron alentando las clases y en algún momento las suspendieron, volvieron las clases y las volvieron a suspender. Es decir, es una realidad dinámica. Estamos conviviendo con un bicho muy problemático y a veces su comportamiento no lo podemos predecir. Así que quede claro, que no nos sorprenda que a lo mejor arrancamos y estamos determinada cantidad de días, de tiempo, y frenamos para después volver al mes siguiente. Puede llegar a ocurrir. Así es. Puede llegar a ocurrir. Bueno. Puede llegar a ocurrir si la situación epidemiológica lo impone o vemos que aumenta mucho la tasa de contagios en función de la escolaridad. Absolutamente debería ocurrir eso. Pero también habrá que tener en cuenta en este tema de la infraestructura las aulas, lo ventiladas que puedan estar. Y una cosa es estar ventiladas en marzo, en abril. Nosotros tenemos hasta un poco más de calor que ustedes o que otras regiones, pero llega mayo y ya las aulas ventiladas se terminaron. Mira, pensar en clases con aulas sin ventilar y 20 alumnos adentro es una cosa que está fuera de no puede ser. Entonces habrá que buscarle la vuelta al asunto con menos cantidad de chicos. La presencialidad no sería cotidiana todos los días, sería día por medio. Habrá que verlo, pero aulas cerradas, no, incluso ahora se va a monitorear la concentración de los chicos a través de una medida indirecta, que es la medida de dióxido de carbono en el aire en las aulas. Y entonces habrá un umbral donde te va a delatar, hay demasiada gente. ¿Eso se va a poner en práctica? No sabía de esto. Sí, en algunos colegios, varias universidades están trabajando en la construcción de medidores portátiles de dióxido de carbono, que te va a dar un poquito la medida de esa, de cuánta gente hay por una X cantidad de tiempo en las aulas. Bueno, esto para que los papás lo tengan claro, porque sabe que en este tema de la logística, a lo mejor no es la escuela, pero es el transporte, porque a lo mejor en el propio transporte se genera lo que después termina siendo una bomba que estalle, una bomba en el buen sentido estoy diciendo, en los colegios. Hay tantos elementos para poder armar este círculo que a uno le preocupa, porque con que uno falle, es un efecto dominó, un efecto catarata. Sí, y hay que tener mucho cuidado al respecto, en que una cosa es lo que uno anota como hoja de ruta y otra cosa que realmente esa hoja de ruta se cumpla, porque en los papeles vos podés poner cosas muy buenas, pero después tenemos que ver que efectivamente esas cuestiones se pongan en práctica. Bueno, otro tema importante que te quiero preguntar, Jorge, el cuerpo post-pandemia. A ver, el impacto en la salud en un año atravesado por el coronavirus. Digo, la salud mental de todos nosotros, ¿cambió? ¿Cambiará? ¿Cuál va a ser el impacto post-pandemia en nuestro cuerpo de un año atravesado? O un año punto suspensivo, un año que se va a ir al 2021 y un año que cuando charlé con la doctora Cohen me dijo 2021 y déjeme pensar en algo de 2022 también. A ver, no es que termina este año o dentro de 2 meses. No. ¿Estoy en lo cierto? Tal cual, sí, estás en lo cierto, porque nosotros, en el mejor de los casos, llegaríamos a una inmunidad de rebaño a fin de año, y con eso no se acaba, porque va a seguir habiendo focos y vamos a tener que tener medidas protectoras. Y en cuanto a impacto en salud, mira, yo lo dividiría en 3 facetas. Uno, lo que deviene directamente del individuo que se infecta por SARS-CoV-2, que eso lo conocemos bastante. El segundo aspecto es el aspecto psicológico que vos mencionás,
que es muy, muy importante. Y el tercer aspecto son un montón de otras patologías que las fuimos desatendiendo en demasía. Es decir, incluso controles. Cuando vos ves, por ejemplo, qué sé yo, la videocolonoscopía, que vos lo hacés como medida protectora, como medida para ver si podés tener algún tumor gastrointestinal, el número de estudios que se hicieron durante este año fueron infinitamente menores. Es decir, por el propio funcionamiento de los hospitales, la situación de emergencia, la posibilidad de contagio, mucho de lo que son las patologías, que usualmente son muy, muy importantes, por eso te mencionaba el caso de enfermedades neoplásicas, han sido bastante desatendidas, e incluso campañas de vacunación tradicionales, como las propias a la edad pediátrica, están bastante atrasadas. Antes de pasarle con algunos de los compañeros míos que están acá, vamos a hacer un par de preguntas. Te escuché decir, vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Por qué estamos convencidos que la vamos a alcanzar sobre el final, o no sé cuándo, del 2021? ¿Y en qué nos basamos con respecto a esto? Digamos, la idea que hay, yo no te puedo dar certeza porque va a depender básicamente de los millones de vacunas que lleguen. Uno lo que piensa es que a partir de mitad de año, digamos, se van a liberalizar más ofertas de vacunas. Y entonces, en función de eso, creo que va a haber una llegada de mayor masividad al respecto, pero yo no tengo certezas, realmente no tengo certezas hasta que no bajen los aviones con las vacunas, depende del suministro de vacunas. En cuanto a la logística, tenemos capacidad logística para inmunizar al conjunto de la población en pocos meses. El asunto es que tenemos un defecto como país, como muchos otros países, y tiene que ser este defecto, tenemos que convertirlo en una apuesta a futuro. Tenemos que ser un país productor de vacunas. Hacia el futuro tenemos que ser un país productor de vacunas, tenemos la expertise científica y tecnológica, tiene que haber un apoyo presupuestario suficiente y es un desafío que quizás en 1 o 2 años lo podremos lograr. Un detalle nomás antes de pasarle con Andrea. ¿Estamos lentos en el tema vacunación? ¿Venimos atrasados? Venimos atrasados porque básicamente lo que está atrasado es el suministro. El plan, para ser objetivos, el plan original era llegar a 8 o 9 millones de vacunados al término de verano y no estamos llegando. Entonces estamos atrasados claramente en cuanto a los planes originales, no porque nos atrasamos en lo cotidiano, que es administrar las vacunas, sino porque están llegando pocas. Por eso es tan bueno que llegue 1 millón, o es bueno 600.000, o es bueno que se esté hablando de que llegan 3 embarques la próxima semana o la otra de nuevas dosis de Sputnik. Pero bueno, tienen que llegar efectivamente. Andrea. Jorge, bueno, buen día ante todo. Recordamos para quienes recién se suman que estamos hablando con Jorge Hefner, es miembro de la unidad COVID e investigador del CONICET, y justamente en relación al tema vacunas, le quería consultar, y lo llevo al inicio de la entrevista, cuando se remarcó que incluso las personas que están vacunadas tienen que seguir manteniendo las medidas de protección, del barbijo, el distanciamiento social. ¿Esto por qué es? ¿Esto es porque aunque no se enfermen, igualmente pueden contagiar y pueden transmitirle el virus a otras personas? Así es, así es. Es decir, no van a padecer una infección grave las personas vacunadas, cosa que nos tranquiliza mucho, pero sí pueden transmitir. Es decir, la vacunación, ¿cuánto corta el proceso de transmisión? Los resultados que tenemos ahora de Israel y Estados Unidos son alentadores, pero todavía no está claro en un entorno como el nuestro, con las vacunas que estamos usando. Muy probablemente sea similar, pero tampoco en Israel se ha cortado el 100%, es decir, están hablando de una eficacia de un 70, 75% en cuanto al corte de la transmisión. Bueno, un 25% realmente sigue siendo mucho y por lo tanto aún los vacunados tienen que mantener las medidas de protección porque pueden transmitir. Bueno, esto me parecía importante destacarlo porque hay veces que uno piensa que en una familia, por ejemplo, con una persona que esté vacunada, si ya están todos protegidos, y en realidad no, o sea, se protege, se evita la enfermedad el que está vacunado, pero el cuidado para el entorno hay que mantenerlo. Por eso era importante destacarlo, ¿no? ¿Tenés una pregunta para hacer? Sí, por ahí la pregunta, Jorge, tiene que ver un poco con todo lo que se ha dicho, sobre todo bueno, cuando comenzó la pandemia había cosas que estaban bien, había cosas que estaban mal, se decía una cosa, después se daba marcha atrás. Bueno, respecto a esto se habló mucho de la cuestión climática, no sé si se acuerda, que decía que bueno que en el verano se contagiaba menos, que en el invierno más, que era más complicado, y después también se dio marcha atrás sobre esto. Hoy, ¿qué podemos decir al respecto? ¿La cuestión climática influye o no influye en la transmisión de la enfermedad?
Es un punto importante. Mirá, sí que influye la cuestión climática, pero influye en forma indirecta, no directa. Hay otros virus que realmente son estacionales, ¿sí? Por ejemplo, el virus influenza o que causa la gripe, o el virus sincicial respiratorio. En este caso no es así. El punto es que en general, en todas las latitudes del planeta, cuando vos tenés un clima lindo, hablemos de finalizando primavera, verano, la gente tiende a estar mucho menos tiempo encerrada en sus casas. Y estar encerrado es la mejor manera de contagiarse en ámbitos cerrados. Entonces, es un efecto indirecto que tiene que ver con eso, con estar más tiempo al aire libre o como estar más tiempo encerrado junto con otras personas. No es un efecto directo. Digamos que entonces, cuando llegue el invierno, uno debería hacer el esfuerzo de tratar de abrir la ventana o por lo menos mantener aireado el lugar, y si es que tiene la posibilidad, si es que no se enferma, eso tiene que ver mucho con la edad que uno tiene, porque acá no le puede uno pedir a una persona de 70 años que pase mucho tiempo en la calle, pero hay que tratar de evitar el encierro, esa es la clave, más allá del distanciamiento social, barbijo, lavarse las manos, todo eso que estamos diciendo. Absolutamente, son los ámbitos cerrados, los ámbitos de mayor contagio. Esa es una cosa que no tenemos duda. Si los podemos evitar, podemos ventilar o podemos hacer que haya poquita gente y no mucha gente en los ámbitos cerrados, la verdad que va a ser una buena noticia. Tanto Facu como Adriel quieren hacerle dos preguntas más. Yo te pregunto algo más, Jorge. Hablábamos de la mutación recién, de las nuevas cepas, de lo que se ve en África, en Manaos. ¿Está la duda de que esto siga siendo así permanentemente? Porque creo que es habitual que van mutando los virus. Y porque, a ver, lo que pasó con la gripe A en el 2009 siguió mutando. Por eso es que se va cambiando cada vez que hay una nueva vacunación, año tras año se coloca una nueva. Así es, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Por eso la vacuna antigripal del año pasado no va a ser la misma que la del año que viene, porque el virus cambia y entonces vas preparando nuevas vacunas. En caso de SARS-CoV-2, el virus cambia también, cambia menos que otros virus, cambia menos, por ejemplo, cambia menos que el virus de la inmunodeficiencia humana, HIV. Fíjate que HIV cambia tanto que jamás logramos una vacuna. Hace 40 años estamos tratando de lograr una vacuna y jamás logramos nada, y acá sí logramos vacunas, pero si el virus sigue extendiéndose en regiones que no estén protegidas, el virus va a seguir mutando, y lo de África y lo de Brasil no va a ser una excepción, sino va a tender a ser la regla. Bueno, Facu. Bueno, Jorge, preguntarte y consultarte lo siguiente, ¿no? Cómo a partir de este dinamismo, cómo se fue corriendo los desafíos, ¿no? Porque en su momento el desafío principal era qué iba a pasar durante las vacaciones, con el regreso a algunas actividades, entre ellas turísticas. A partir de ahora el desafío, ¿qué es más importante? ¿El regreso a clases o el desafío estará puesto en cómo va a continuar el tema de la pandemia con respecto a, bueno, el cambio de estaciones o la cuestión también de lo que sucede en las fronteras? Hoy en Argentina no tenés una circulación permanente de personas, tenés las fronteras cerradas, volver un desafío hacia adelante. ¿Cuál es más importante? La combinación de todo junto. Acá hay que prestarle más atención. Y claro, la que vos planteás es una discusión muy difícil así de abordar en términos generales. Es absolutamente pertinente y muy importante, pero es muy difícil tratar de dar, digamos, vos tenés que monitorear todas las cosas en forma simultánea e ir tomando decisiones, y esas decisiones pueden cambiar de una semana a otra. Es la verdad, digamos, control de fronteras. Hoy por hoy, frente a la emergencia de una variable tan complicada como la de Brasil, hoy por hoy está indicado en forma absoluta un control muy, muy estricto. Vos fijate Reino Unido qué es lo que está haciendo. Reino Unido que ha bajado de 60.000 hace un mes, 60.000 casos nuevos infectados por día a 10.000 por las vacunas y por el distanciamiento. Gran parte de Europa está prácticamente en estado de sitio, pese a que ha bajado, a partir de las 18 horas. Y Reino Unido, de los países, incluido el nuestro, no acepta personas, salvo que vos te pagues 2.000 liras un hotel durante 15 días y te obliga a hacer el aislamiento, más allá de que hoy por hoy tenés que tener visas. Entonces, control de fronteras sigue siendo importante, retorno a clases obviamente que es muy importante, pero si nosotros empezamos una curva ascendente o empezamos a ver que hay focos importantes de contagio, vamos a tener que dar marcha atrás e ir calibrando semana a semana lo que hacemos. Es decir, tiene que haber una vigilación
Una vigilancia. Se nos tildó. Ay. A ver si podemos seguir. En forma semanal y venir para atrás. Bueno. No, ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, ahí recuperamos. Estaba hablando de un control semana por semana, creo, y se tildó un poquito. ¿Pero eso es lo que dijiste? Semana por semana, absolutamente. Sí, es un control semanal para todas las variables que planteás vos, que son absolutamente pertinentes en cuanto a tenerlas en cuenta. Jorge, ya, bueno, tuvimos la vacuna rusa, ahora partió el vuelo hacia China para traer la vacuna a China y falta la India todavía, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en estas tres vacunas que, bueno, nos van a inmunizar y que la gente por ahí también se debe preguntar, ¿no? Aquellos que se aplicaron con la rusa, los que van a aplicarse con la China y la de la India que todavía falta? Mirá, en términos de seguridad y eficacia, los resultados son realmente comparables. Todas son muy seguras y son muy eficaces, así que ese es un dato muy bueno. En cuanto a la estructura, son tremendamente diferentes. La de Sinopharm es una vacuna que es el virus inactivado, enterito, el virus inactivado, que es absolutamente segura, que es algo muy parecido a lo que hacemos nosotros con la vacuna antigripal, que también es otro virus, o con la vacuna Salk, la antipoliomielítica, que también es un virus inactivado. Entonces, Sinopharm es el virus entero. Ahí está, se tildó un poquito. Qué lástima. Esta va a ser la Sinopharm, es la china. Y las... Para que ahora me nos va a preguntar. Sí, le vamos a decir. Sí, cuando llegaste a Sinofal, ahí se tildó. Pero estábamos todos esperando a ver. Un poquito. Ahí está, Sinofal. Volvemos con Sinofal. Perdón, sí, Sinopharm es una vacuna a virus inactivado, el virus entero inactivado. Las otras dos vacunas, Sputnik y Oxford AstraZeneca, usás a otro virus, que es un adenovirus, que no replica, también muerto, y ahí le insertás un gen. Por eso se habla de vacunas a adenovirus, como vectores adenovirales. Pero las tres son estructuralmente muy distintas, pero muy similares en cuanto a seguridad y eficacia. Una buena noticia como para terminar. ¿Cómo llegaremos? ¿Tenés miedo o no? ¿Cómo están tus pensamientos con la segunda ola? ¿Tendremos segunda ola? ¿Vos estás preocupado por la segunda ola? Sí, yo creo que vamos a tener una segunda ola penosamente, ojalá no la tuviésemos. Pero yo creo que es muy probable, el virus sigue circulando. En la Argentina no llegamos a un umbral como llegó Europa, seguimos en 4.000 o 5.000 casos, vamos a una segunda ola, es lo más seguro. Según los cuidados que tengamos y según lo extensivo que logre ser la vacunación, esta segunda ola será un tsunami o será una ola muy pequeña, y creo que la apuesta es que sea una ola muy pequeña. Pero vos sabés que acá, cuando vos dijiste segunda ola, se paralizaron, estamos con los chicos de técnica, los cameraman, los periodistas. A ver, ¿a qué segunda ola? Por ejemplo, parate económico, porque decir, bueno, se quedan todos en su casa y otra vez... Fase de nuevo. Fase 3, fase 4. ¿A qué vamos con la segunda ola? Depende de cuál sea. Entonces, la segunda ola no tiene una dimensión preestablecida. Depende de los cuidados que tengamos y depende de cuánto extendamos la vacunación. Si antes de la segunda ola, abril-mayo, nosotros, por ejemplo, logramos vacunar a las personas mayores de 60 o 65 años, por más que haya segunda ola, prácticamente no vamos a tener mortalidad. Ahora, que hay una segunda ola, la hubo en Europa en forma dramática. Estados Unidos no tuvo segunda ola porque fue un desastre como encararon la campaña, entonces fue una ola continua en el tiempo, un tsunami a través de otro tsunami. La cantidad de muertos es increíble en Estados Unidos. Ahora, esta segunda ola, la dimensión la podemos moldear un poquito entre todos. Ahora, si esta segunda ola es brava, esperemos que no sea el caso, tendremos que replantearlos. No creo que tengamos que ir a una cuarentena de vuelta como fue la del inicio, pero sí a suspensión de actividades en los colegios si realmente la situación lo exige, o volver a ciertas actividades esenciales. No creo que sea el escenario, porque confío que el programa de vacunación va a avanzar y confío entonces que estos 200, 300 muertos diarios que hemos llegado a tener, que es una tragedia, podríamos reducirlo a la 10ª parte, vacunando a la gente mayor, y entonces las medidas que tenemos que tomar
irían en consonancia con esta evolución. Bueno, ha sido una charla riquísima, interesantísima, y voy a terminar con algo más relacionado con la literatura, a ver qué me planteas. Leí del escritor Robert McFarlane una parte que dice: el planeta nos está recordando nuestra insignificancia y nuestro vulnerable entrelazamiento con el mundo. ¿Sentís que nos hicieron un llamado de atención y nos dijeron, bueno, ustedes están acá, pero no se sabe cómo están acá? El llamado de atención, que tiene muy linda la frase que vos extraes de ahí, el llamado de atención tiene que ver con una perspectiva ecológica a la cual estamos fallando totalmente. ¿Cuál fue el problema del origen de esta pandemia? El hecho de que prácticamente el hombre avasalla todos los recursos y todos los ámbitos naturales y entra en contacto con lugares que la verdad que tendríamos que dejárselo a la naturaleza, a los murciélagos o a otras especies. Mientras nosotros avasallemos todo, este tipo de virus que salta desde el animal para contagiar al hombre va a seguir existiendo y va a ser una amenaza incluso con más frecuencia hacia futuro. Así que la frase que extraes es muy buena y es un llamado de atención. Bueno, le dije a Marta Cohen, cuando terminamos la nota, que te digo una cosa, atendía un teléfono y hablaba, no sé, en francés, en otro teléfono hablaba en inglés. Tenía 3 teléfonos alrededor mientras nos hacía la nota. Nos había dicho que me iba a dar 10 minutos, nos terminó dando 28. Dice, ustedes me sacaron más de lo que yo pensaba. Bueno, cuando terminó, le dije, Marta, acordate, somos Aire de Santa Fe. Te llamo dentro de 6 meses. Ahora te digo, Jorge, acordate. Te llamo dentro de 6 meses para saber cómo está todo. Acordate de Aire de Santa Fe. Así tenemos esta charla tan linda. Mi nombre fue Luis Mino y te agradezco muchísimo. Nos vemos en 6 meses. Gracias por la invitación. Señores, Jorge Hefner, inmunólogo, investigador del CONICET. Clarísimo, brillante, notable todo lo que nos explicó. Qué claridad meridiana y qué gusto fue tenerlo en este momento. ¿Qué les quedó? Que hay que cuidarse. Que hay que seguir cuidándose. Y hay que rogar por la vacuna. Pero aparte el dato que dio, con la pregunta de André también, por más que te vacunen, por más que estés inoculado, tenés que seguir cuidándote, claro, porque sí, podés transmitir, podés ser transmisor del virus. Sí. O sea, más que esto, es seguir cuidándonos, no nos queda otra. Pero dependemos de la vacuna. Porque él dijo en un momento, si vacunamos, ¿qué dijo? Para abril, mayo, que personas de 60, 65 claro, para arriba, el tema es lo que no baja la letalidad. Claro. Porque reciben la vacuna los adultos mayores que tienen más riesgo de muerte. Sí, de muerte, ocupar una cama en el sector salud, claro. Pero se sigue la transmisión del virus, entonces... Sí, bueno, pero una cosa es letalidad de, como él dijo, 200, 300, que es una tragedia, a bajarse únicamente... Por eso esa advertencia, especialmente para las familias, que hay algunos que han recibido la vacuna y otros que no. El vacunado no se va a enfermar, pero el que no está vacunado sí puede contagiarse a través de esa persona. Por eso es importante que la vacuna la reciban los grupos de riesgo, claro, básicamente. Señores, las notas que importan, las que queremos que vos conozcas, esto que tiene el valor didáctico también de enseñar a través del periodismo. Hasta luego. Coronavirus, la pandemia, información actualizada y las notas de opinión necesarias para estar muy atentos con airedigital.com y Aire Radio 91.1, el gran multimedio de Santa Fe. En Diagnóstico por Imágenes Junín queremos ver